Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, donde vamos a reseñar un tomo de Moon Knight, un personaje que no es de la primera línea de Marvel, siempre ha estado relegado a un segundo o incluso tercer lugar, y que incluso hoy en día es un poco más conocido gracias a la serie que se estrenó en Disney Plus el año pasado, en el pasado año 2022, que fue justamente el año en que llegó a los kioscos chilenos este tomo de Salvat, que se publica originalmente en España en el año 2017, pero que llega a Chile en el pasado año 2022 y que incluso tocó la casualidad de que en la misma semana que este tomo llega a los kioscos chilenos, en la misma semana se estrena también la serie de Moon Knight en Disney Plus. Así que una coincidencia que cayó como anillo al dedo para aquellas personas que por primera vez se acercaron a este personaje que ya tiene mucho recorrido, lleva aproximadamente 30 años de existencia en Marvel, pero que hoy quise reseñar porque este tomo, correspondiente a la serie Los héroes más poderosos de Marvel, conocido popularmente como los tomos de tapa roja de Salvat, este es un tomo que yo califico la joyita escondida. Todas las series de Salvat, de una u otra forma, tiene un tomo escondido que es una joyita. De hecho, nosotros en su momento reseñamos uno de Plastic Man en la serie Salvat correspondiente a DC, que también es una joyita porque ganó todo lo que pudo ganar en los premios Eisner en su momento. Y este también es una joyita oculta que no es muy mencionada ni destacada dentro de los tomos que se publicaron con Salvat, pero que yo considero una joyita oculta básicamente por el nivel de las historias que se relata y además por el trabajo de la ilustración que se desarrolla en este tomo. Miren por favor aquí, este es un adelanto de lo que vamos a reseñar. Una cosa psicodélica, rompe cráneos, rompe cerebros, que se van una volada, pero que da gusto contemplar en este tomo. Así que vamos a hacer una reseña de este tomo de Moon Knight, edición Salvat, y de paso vamos a desmitificar eso que se dice de que Moon Knight de alguna forma vendría a ser como la versión Marvel de Batman. ¿Por qué? Porque tiene una relación muy íntima con lo que es la noche, la oscuridad, la luna, pero con el paso del tiempo Moon Knight ha sabido alejarse de ese estereotipo y ha demostrado hoy en día que es un personaje que funciona por sí solo. Así que ñoñas y ñoños, acomódense porque comenzamos ahora ya. Coincidiendo con el estreno de la serie Moon Knight en la plataforma de Disney Plus, llega a los kioscos de Chile el tomo 43 de la serie Salvat de tapa roja, y en líneas generales podríamos considerar a este tomo como uno de los mejores que ha sido publicado en esta colección. Primero, mencionar que existe la sensación de que este personaje vendría a ser la versión Marvel de Batman, y si bien en primera instancia podría dar esa sensación, a medida que uno va conociendo a Moon Knight, va también conociendo diferencias esenciales, como la personalidad múltiple y su relación íntima con la cultura egipcia. Y en segundo lugar, si bien este personaje no es de la primera línea Marvel, cuenta con un par de historias muy interesantes que lo posicionan con un perfil correspondiente más al cómic de autor, lo que permite a los guionistas atreverse con historias menos comprometidas con el universo superheroico de Marvel. Aparece por primera vez en Wolfman by Night número 32 de agosto de 1975, donde aparece originalmente como un personaje secundario que buscaba eliminar al protagonista de esa serie. Sus creadores son Doug Moench y Don Perlin, que en ese periodo estaban a cargo de la serie. Doug Moench tiene una larga experiencia trabajando en Batman desde los años 80, teniendo una importante injerencia en la saga de La caída del murciélago, Duelo de murciélagos, Contagio, Legado y Cataclismo.
Don Perlin es un dibujante que tuvo una carrera importante en Marvel, donde ilustró para publicaciones como Ghost Rider y The Defenders, pasando en la década de los 90 a la editorial Valiant Comics, donde también co-creó a otro personaje llamado Bloodshot, que tuvo su versión cinematográfica. El material publicado por Salvat contempla los números 1 al 6 del volumen 7, publicado originalmente en Estados Unidos en el año 2013. Es una recopilación de diversas historias escritas por Warren Ellis, quien toma la decisión de apostar por historias autoconclusivas, una excelente idea para quienes no conocen al personaje y que tienen una cercanía por primera vez. Todas las historias tienen cierto toque noir y también del género pulp, pero con conceptos elaborados a partir de los cómics contemporáneos, donde se ahorra mucho texto en beneficio de secuencias muy gráficas, emulando al lenguaje cinematográfico. No se necesitan palabras para narrar excelentes historias. El dibujante Declan Shalvey tiene una participación impecable con su trabajo, que cumple 100% al momento de plasmar los guiones de Ellis. Sus secuencias de acción maneja muy bien la expresión corporal y complementa muy bien la ambientación que busca el guionista, dejando a la posteridad muchos conceptos que serían tomados para la serie de Disney Plus. Otro aporte a considerar es el color de Jordi Belaire, que le asigna ambientaciones muy marcadas, donde nos hace viajar por historias muy oscuras para luego pasar a otras historias muy psicodélicas, con mucho color y también con mucho contraste, para luego pasar por momentos paranormales donde nos hace vivir experiencias fantasmagóricas. En líneas generales, un excelente equipo que brinda un trabajo que ha envejecido muy bien con el paso del tiempo. Ya, vamos a comenzar entonces la reseña de Moon Knight edición Salvat, acompañados nada más y nada menos que por el mismísimo Moon Knight. Miren, aquí está con sus Luna Boomerangs en sus manos. Aquí lo tenemos, miren. Excelente ahí, Moon Knight acompañando. Y vamos a ver esta edición que yo en lo personal considero que es una joyita escondida de Salvat, así como ocurre comúnmente con las colecciones que edita esta editorial española, que de pronto hay algunos tomos de personajes de tercera o cuarta línea, como pasó por ejemplo con los tomos de DC, que salió uno de Plastic Man también muy bueno. En esta ocasión esta joyita oculta se refiere al tomo de Moon Knight, donde en su momento, cuando se publica en España en el año 2017, este personaje no era tan conocido como lo es hoy gracias a la serie de Disney Plus, pero en su momento Salvat recopiló una serie de historietas realizadas por Warren Ellis en guión y con dibujos de Declan Shalvey. No sé si lo pronuncio muy bien. Tinta de Sandu Florea y color de Jordi Belaire, que son excelentes dibujos que los vamos a ver a continuación. Sale con un prefacio aquí escrito por Ed Hammond, que es el editor de Marvel Panini del Reino Unido. Y aquí, como es un clásico de esta saga de Salvat, primero aparece el cómic Beowulf by Night, donde aparece por primera vez Moon Knight, que en esta ocasión era un personaje que combatía al protagonista, combatía al hombre lobo, y que partió, digamos, como un personaje entre comillas, un poco como de relleno, que por mucho tiempo la gente entendió que vendría a ser la contraparte de marveliana de Batman. ¿Por qué? Porque cuando aparece Moon Knight, la doble identidad que tenía él era, por un lado, Moon Knight, el personaje que sale en las noches, igual que Batman, para combatir al crimen, pero la doble identidad de Moon Knight era también un millonario. Se llamaba Stephen Grant. Y Stephen era un multimillonario que vivía en una mansión, que tenía también muchos lujos.
Entonces la gente obviamente entendía que Moon Knight Stephen Grant vendría a ser como el Batman Bruce Wayne. Y obviamente con el paso del tiempo a la Marvel no le interesó explorar esa faceta, y con el tiempo lo fue desmarcando de Batman hasta transformarlo en un personaje muy único, muy particular, porque después se fueron sumando más personalidades. Bueno, originalmente Mark Spector era un sicario que luego de una operación en la que sale mal, él muere, y a Mark lo revive Khonshu, que era el dios Luna de la mitología egipta, y cuando lo resucita le pide a Mark Spector ser, digamos, como una especie de vigilante amparado por Khonshu, este dios egipcio. Y después, con el tiempo, Mark Spector empieza a desarrollar la personalidad de este millonario llamado Stephen Grant, que por un tiempo también se explicó que Stephen Grant era un multimillonario que existió realmente y que después de un viaje desaparece. Entonces le vino como anillo al dedo a Mark Spector, que llegó a ocupar la identidad de Stephen Grant. Y después creó una tercera personalidad que era Jake Lockley, que era un taxista de Manhattan. Que esto es muy parecido también a lo que pasaba con La Sombra, que hicimos una reseña de La Sombra, así que vamos a dejar el link abajo. Que La Sombra, cuando combatía el crimen, tenía una red de contactos, entre ellos un taxista, para saber cuáles eran las movidas que había en el bajo mundo. Entonces Jake Lockley, que vendría a ser la tercera personalidad de Moon Knight, también cumple ese rol para hacer contactos con el bajo mundo. Entonces todas esas personalidades confluyen bajo este mismo personaje, y eso de alguna forma hace que el personaje sea muy complejo en términos psicológicos. Por ejemplo, a alguien que a lo mejor vaya a leer por primera vez Moon Knight le va a costar un poco entender esto al principio de primera. De hecho, yo para explicar esto me tuve que apoyar de esta reseña que hizo Salvat acá, pero que queda mucho más claro con la serie que hace Marvel, porque la serie de Marvel parte desde cero, desde el inicio. Entonces ahí se explica mejor este conflicto de personalidades, porque por un lado tiene esas tres personalidades, pero el personaje propiamente tal de Moon Knight también tiene otras personalidades, porque tenemos a Moon Knight, que es este personaje que está ahí, pero además tenemos a Mr. Knight, que es él, que tiene una vestimenta mucho más elegante, si ustedes se fijan, tiene una faceta más detectivesca, es como más educado, es una persona que reflexiona, es una persona con la que uno puede entablar cierta conversación. Pero la otra personalidad de Moon Knight, como personaje, insisto, es él. Y esta es la personalidad que se asemeja un poco a la de déjame buscar aquí, Mark Spector. ¿Por qué? Porque es un Moon Knight más violento, más llevado a la acción. Es un personaje que no se detiene mucho para pensar, sino que actúa. Entonces eso también hace que el personaje se vuelva a separar psicológicamente. Entonces tiene tantas aristas el personaje que claro, que es un poco complicado de poder entenderlo de primera. Entonces por eso se agradece este tomo, por eso se agradece el trabajo de Warren Ellis, que es el guionista, porque comienza a escribir una serie de historias autoconclusivas en las cuales no es necesario que uno sepa todo este desorden psicológico de Moon Knight, pero aún así tiene ciertas referencias a esas personalidades. Entonces, por un lado, respeta la continuidad que venía trayendo Moon Knight, y por otra, simplifica mucho la lectura para aquellas personas que por primera vez tienen un acercamiento a Moon Knight, que de hecho yo no había leído este personaje en profundidad hasta cuando llegó este tomo a mis manos. Bueno, después ya empecé como a hacerme de más material,
Y la verdad es que a mí en lo personal me ha venido gustando mucho el personaje. Me gusta eso de ese conflicto, de no saber bien qué es la realidad, qué es el sueño. Es una cosa como bien psicodélica, onírica. Entonces, desde ese punto de vista, uno como lector tiende como a confundirse, pero es una confusión planificada por parte del guionista. Entonces hay momentos en que uno no sabe si lo que uno está leyendo lo está soñando el protagonista o está ocurriendo realmente. Y eso es lo bueno que tiene este cómic, por eso yo lo recomiendo harto, porque juega mucho con la sutileza, juega mucho con eso de sugerir. No es un cómic así visceral, digamos. Y desde ese punto de vista yo siento que es un aporte y va bien encaminado en el desarrollo del cómic como lenguaje. De hecho, hay varias historias acá que voy a destacar algunas. Por ejemplo, digamos, desarrollo de historia es muy interesante porque aparece este personaje, pero la historia de ella continúa en esta viñeta y luego continúa en esa viñeta, en la misma posición, hasta que en algún momento esa persona fallece y su viñeta desaparece. Y así como ella, van ocurriendo otras historias de otras personas, pero en otras viñetas. Por ejemplo, este personaje que está ahí, que continúa en esa viñeta que le corresponde, y luego aquí le disparan y esa viñeta desaparece. Entonces, de alguna forma, te van narrando varias historias simultáneas, pero de forma muy innovadora, muy entretenida. Como que esta forma de narrar yo la encontré muy buena, porque en el fondo te van contando historias simultáneas pero de forma distinta y no tiende como a desordenarse, está como bien armada la historia. Y ahí, bueno, obviamente aparece Moon Knight, se da cuenta que todas esas personas fallecen porque hay un francotirador, pero lo otro maravilloso que tiene este libro es que no hay mucho texto. De hecho, hay páginas en las que derechamente no hay nada de globos, nada de diálogos. Entonces, de alguna forma toma un lenguaje muy cinematográfico. Y eso también yo lo encuentro positivo, porque la ausencia de texto se transforma también en un aporte para el libro, para la historia propiamente tal. De hecho, hay una historia también muy buena donde aparecen unos fantasmas que están acechando Nueva York, y Moon Knight va a investigar quiénes son estos fantasmas. Ahí está el dibujo tratando de golpear a un fantasma, pero obviamente los fantasmas, como no son seres materiales, Moon Knight se va de pérdida. Y ahí Khonshu, el dios egipcio que lo revive a Moon Knight, le dice que tiene que ocupar un traje que le permita interactuar con el inframundo, con el mundo de los muertos. Entonces ahí recién él puede combatir a estos tipos, donde después se da cuenta que ellos son fantasmas de unas personas que estaban muertas, que llevaban muertas desde hace mucho tiempo, y que sus espíritus clamaban que los encontraran como para que ellos pudieran descansar en paz. Entonces una historia también distinta. Si ustedes se fijan, no son historias que se enmarcan dentro del universo superheroico de Marvel, sino que son historias que pueden funcionar aparte. Esta historia es muy buena, que a mí me gusta mucho, porque hay un tipo que le pide ayuda a Moon Knight porque dice que él hace estudios con el sueño. Entonces hay pacientes que están en su laboratorio durmiendo, pero sus sueños son muy dolorosos, porque de alguna forma
está tratando de entender por qué los tipos tienen pesadillas, pero son pesadillas que se expresan físicamente por medio del dolor. Entonces le pide ayuda a Moon Knight para tratar de entender qué es lo que está pasando, y Moon Knight llega a esta pieza y empieza a dormir, y cuando duerme empieza a soñar. Y miren este viaje psicodélico que se manda Moon Knight, donde está lleno de hongos, y él empieza a entender que el problema que existe ahí tiene que ver con las esporas y con los hongos. Y cuando despierta se da cuenta que, bueno, en el sueño hay una persona que tiene hongos en los ojos, que dice que no puede dormir y que tampoco puede despertar. Entonces ahí Moon Knight entiende, miren toda esa psicodelia que hay ahí, miren. Oh, excelente. Que el culpable es el tipo que hace los experimentos. Entonces el tipo despierta, rompe la puerta, agarra al tipo y lo lanza contra el suelo, y uno dice, pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué tan violento Moon Knight? Y claro, el tipo rompe el suelo y se da cuenta que debajo del suelo hay un cadáver en una bolsa de basura, y ese cadáver tiene unas esporas, unos hongos, porque se está en estado de descomposición. Entonces aquí una vez más se explica que el tipo murió por esta infección en el cerebro, y que el tipo murió soñando. Entonces soñando no podía irse al mundo de los muertos y clamaba por justicia, y por eso es que él trataba de expresar, trataba como de pedir ayuda por medio del sueño de otros. ¿Cómo? Forzándolos a sentir dolor por medio de estas esporas, de estos hongos, que fue también lo que generó la muerte de este protagonista. Entonces este es como el perfil de las historias de Moon Knight, que yo encuentro que son muy muy buenas, y que muchas páginas tienen ausencia de textos y de diálogos, y todas terminan con este resumen de la historia de Moon Knight, un repaso con una galería de portadas por los hitos del personaje, con las portadas de los números más importantes, que también sirve mucho si uno a lo mejor quiere conseguir otros ejemplares de Moon Knight. A lo mejor uno quiere conseguir otras historias, otras revistas, entonces eso también sirve mucho para de pronto averiguar. Y eso es a grandes rasgos lo que es la reseña de este tomo de Moon Knight. Bueno, y como comentario final podemos decir que este tomo de Salvat es ideal para aquellas personas que por primera vez se acercan a este personaje de Moon Knight, y también es ideal para aquellas personas que a lo mejor quieren leer algo distinto, alejarse de lo que comúnmente uno puede encontrar en el género de los superhéroes. ¿Y por qué distinto? Porque de alguna forma aquí se pone énfasis a historias que son un poco más abstractas, y eso también está potenciado por el dibujo, que en algunos momentos también juega con esa cosa medio abstracta, también psicodélica, y eso de alguna forma ayuda a que la experiencia de la lectura sea única, aunque el concepto de experiencia lectora, entre comillas, quizás se juega un poco con eso, porque hay muchas páginas que no tienen texto, y eso también es muy positivo, porque de alguna forma se potencia lo que es el desarrollo del lenguaje de la narrativa gráfica, y también aporta a que el género del cómic vaya desarrollándose, porque si uno compara el primer cómic de Moon Knight, que aparece justamente al principio del tomo, este número tiene mucha referencia a la escuela clásica del cómic de la época de Jack Kirby, por ejemplo, o de Stan Lee, que tiene mucho texto muy redundante, donde los mismos textos te van explicando lo que ocurre en la viñeta, y de alguna forma lo que ocurrió hace 30 o 40 años atrás, con el paso del tiempo ha ido avanzando, y hoy en día no es necesario ocupar tanto texto para ir describiendo lo que va ocurriendo en el cómic. Así que desde ese punto de vista, yo, para mí, opinión personal, siento que es un aporte
porque de alguna forma eso permite que uno vaya desarrollando el ojo crítico y también vaya desarrollando la capacidad de poder hilar viñetas que tienen una secuencia narrativa, lo que finalmente permite que uno vaya desarrollando también el ojo cinematográfico, porque finalmente uno tiene la sensación de que lo que está viendo en ese libro puede ser una película o una serie sin necesariamente recurrir a globos de texto o texto como propiamente tal. Así que desde ese punto de vista, un excelente tomo, lo recomiendo. Si lo pillan por ahí, de pronto lo pillan rezagado en algún kiosco, yo sé que hay algunos todavía dando vuelta por ahí, adquiéranlo porque es un tomo muy recomendable. Así que, ñoñas y ñoños, eso sería entonces la reseña del día de hoy. Yo me despido y espero que podamos encontrarnos muy pronto en un nuevo Rincón de Sobaco. ¡Adiós!